Vamos a pasar de tema y vamos al tema de la consulta popular. Ayer ustedes en rueda de prensa dieron a conocer devolver los recursos que les asigna el Consejo Nacional Electoral hacia esta organización. ¿Por qué y bajo qué hacerlo este planteamiento? Sí, mire, como Ruptura nosotros estamos inscritos, registrados y vamos a participar activamente en la campaña por el no en la consulta popular. Ya, de frente el no. Así es, estamos inscritos para hacerlo, vamos a participar, haremos todos los requisitos y los pasos que según el Código de la Democracia se hacen dentro de un proceso electoral. Pero efectivamente lo que hemos anunciado el día de ayer es una invitación a que renunciemos a los fondos públicos para hacer eso. No se trata de una campaña en la que tenemos que salir a decir cuál es mi propuesta como candidato. Se trata de una campaña en la que la obligación es a explicarles a los ciudadanos y a las ciudadanas cuál es el contenido de la consulta y además con una preocupación adicional. Esta consulta le va a costar al país casi 35 millones de dólares y hace 1 o 2 semanas el presidente, que es el proponente de la consulta, dice: la pregunta de comunicación es innecesaria porque ya está en la Constitución. La verdad es que si quisiera, no la debía haber puesto. Si usted divide 30 millones para 10 preguntas, significa que en cada pregunta nos vamos a gastar, haciendo, ¿no es cierto?, una simplificación. Así es. Que cada pregunta nos va a costar 3 millones. Y el presidente dice que esa pregunta no era necesaria. La semana pasada, en entrevista con Stephanie Spin en la radio, fue transmitida también en un enlace nacional, la periodista le dice: presidente, ¿qué significa enriquecimiento no justificado? Y el presidente le dice: usted está equivocada. Si la pregunta dice ilícito. La periodista le dice: presidente, aquí está el documento con el que se convocó a la consulta. Dice no justificado. Eso es grave, invierte la carga de la prueba. El presidente dice: no, tal vez la Corte Constitucional me lo cambió. Le pasan sus propios asesores en el programa al presidente los documentos. Y el presidente dice: sí, tal vez es un error, yo debía haber puesto ilícito. No se preocupe, me comprometo que cuando ganemos la consulta popular, la ley que yo voy a mandar al Congreso va a decir ilícito. ¿Qué nos está diciendo el presidente? ¿Eso qué quiere decirle? Que a pesar de la consulta, él va a poder cambiar los términos de las preguntas si es que envía proyectos de ley a la Asamblea. Está aceptando que la mayor crítica que hemos hecho en esa pregunta es que el término no justificado invierte la carga de la prueba y se convierte en una figura penal, abierta, que se llama en el derecho, y que se presta para abusos y excesos del sector justicia y también en el ejercicio del poder. Y el presidente dice: sí, no debía ser injustificado, no debía ser no justificado. Si el presidente se equivocó en ese término, debería hacer campaña por el no en esa pregunta. ¿Y entonces para qué la consulta? Así le podría seguir dando ejemplos. Este sábado el presidente dice: me he olvidado de unas preguntas. Entonces paremos esto, veamos bien cuáles preguntas eran correctas, cuáles había errores, de cuáles nos hemos olvidado, porque realmente es irresponsable que el país, los ecuatorianos, nos gastemos esa cantidad de dinero. Nosotros no podemos decir no nos gastemos en la consulta, pero podemos decir en lo que nos corresponde a nosotros, que es una asignación de aproximadamente $100,000 que nos ha entregado el Consejo Nacional Electoral para pautar en radio y televisión. Nosotros vamos a decir: no utilizamos eso y vamos a hacer una campaña, como yo lo estoy haciendo aquí con usted, explicando los contenidos y no haciéndonos propaganda. Explicando de puerta a puerta en foros que conoce la ciudadanía de la consulta. Sí, lo hemos estado haciendo ya. Hay muchos sectores y yo siento, lo comentábamos ahora fuera de cámaras, que las personas, sobre todo más interesadas en escuchar los argumentos, más preocupadas con la consulta, se identifican con nosotros en términos de que nos dicen: yo también voté por el presidente Correa. Así es. Yo también voté por la Constitución. Creo que hay cosas buenas en el gobierno, pero al presidente se le está yendo la mano. En esto hay que decirle que no. Creo que esas son las personas que están dispuestas a tener una postura más crítica, que quieren conocer qué pasa con la consulta, porque la consulta no nos pregunta sobre la popularidad. ¿Pero cuál es la percepción de la ciudadanía, usted que está muy de cerca con ellos? Hay de todo. Hay ciudadanos que dicen: hay que votar sí porque las carreteras están buenas. Entonces yo les digo: muéstrame cuál es la pregunta que habla de las carreteras, porque son otras las cosas que nos están preguntando. Correcto. En este caso. La otra percepción de la ciudadanía es decir: hay que apoyarle al sí o al no según nuestra simpatía con el gobierno. Tampoco es eso lo que está en discusión. Pero en la mayoría de casos lo que hay, y en lo que todos estamos de acuerdo, nosotros también, es que hay un gran problema en el sector justicia. Pero precisamente la gravedad de la consulta es que vamos a causar esta conmoción en las instituciones. Vamos a echar al tarro la Constitución que nosotros mismos defendimos hace poco. Vamos a detener un proceso de construcción de legitimidad institucional y además no va a servir para nada, porque usted le pregunta a la gente, incluso a los más convencidos de votar sí: ¿usted de verdad cree que en 18 meses de aquí no va a haber ningún juez corrupto, ningún delito? Y dicen: no, eso no es cierto, eso no va a suceder.
Entonces yo creo que lo más grave es la ineficacia de la consulta. Realmente no va a resolver los problemas reales y por eso nosotros creemos que hay que escoger el camino correcto y que el remedio no resulte peor que la enfermedad. Bueno, la consulta ustedes la van a hacer puerta a puerta, casa a casa, puerta a puerta, en diálogos, en foros, abriendo los debates, hacen la devolución de los dineros al Consejo Nacional Electoral. Ahora, desde su punto de vista, de su criterio como María Paula Romo, dejando de lado el tema como asambleísta, sino como ciudadana, ¿cuál es su criterio y su pensamiento en cuanto a la pregunta número 4 que hace relación al tema de enmiendas constitucionales y dialogando el tema de la justicia? Con la finalidad de superar la crisis de la función judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una comisión técnica compuesta por 3 delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un periodo de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 4? En un minuto explíquele a la ciudadanía. Esta es precisamente una de las preguntas más delicadas. ¿Para qué se necesita, hablando en términos sencillos, la independencia de los jueces? Si es que es el Ejecutivo, el Legislativo y la función de transparencia. Si somos, porque en este caso yo también soy asambleísta, si somos los asambleístas, el presidente, la función de transparencia, los que tenemos delegados que nombran jueces y que pueden destituirlos, no solo jueces, notarios, defensores, registradores, fiscales. Imagínese usted, si nosotros los nombramos y nosotros los sacamos, ¿quién nos investiga a nosotros? Y por eso es muy importante que la función judicial sea independiente, porque a los ministros también hay que investigarles, al director provincial de algún ministerio también hay que investigarle. ¿Quiénes somos susceptibles de hacer un mal uso de los fondos públicos? Los funcionarios públicos. A un asambleísta también hay que investigarle si comete, por ejemplo, un abuso de poder, si está haciendo algo indebido. Si somos nosotros mismos los que nombramos los jueces, esos jueces difícilmente y fiscales van a poder investigarnos o sancionarnos. Por eso se necesita jueces independientes. Sí hay que transformar la justicia, pero no a través de este mecanismo, porque si no, los más poderosos, quienes están en los cargos del Estado, quienes usan los fondos públicos, se van a quedar sin el control judicial. Y son precisamente ellos los que pueden violar cierto tipo de leyes. Por eso es que es una mala idea que sea el poder del presidente, el poder de la Asamblea, el que nombre los jueces. Hay que hacerlo a través del Consejo de Participación Ciudadana, dándoles independencia, que eso es lo que dice la Constitución. Por eso nosotros creemos que en esa pregunta hay que votar no.